Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre gramática para la comunicación escrita. Para comenzar, quiero poner sobre la mesa algunos problemas que se nos presentan a la hora de escribir. Primero, tenemos otras palabras, además de los adjetivos, de los adverbios y las preposiciones, para adjuntar detalles a los nombres y a los verbos de un texto. Segundo, ¿cómo identificamos tales palabras? Tercero, ¿qué papeles o funciones les corresponden a estas palabras y cómo se relacionan con los nombres y los verbos? La clave para resolver estos problemas está en el estudio de dos clases de palabras, las conjunciones subordinantes y los relativos. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame en este video para saber. Para estudiar las conjunciones subordinantes y los relativos, como cualquier otra clase de palabras, te propongo que nos aproximemos a ellos desde tres perspectivas: su naturaleza léxica, su naturaleza morfológica y su naturaleza sintáctica. Comencemos por la naturaleza léxica de las conjunciones subordinantes y los relativos. ¿Qué son las conjunciones subordinantes y los relativos? Son palabras con escaso significado léxico que, gracias a su carácter funcional, introducen una proposición u oración secundaria, subordinada o dependiente, para establecer una relación entre un modificador o un complemento y un nombre, un verbo o incluso un adjetivo al que se adjuntan. En este sentido, son palabras semejantes a las preposiciones, pero mientras que las conjunciones pueden introducir proposiciones u oraciones secundarias, con su respectivo verbo conjugado, en una oración principal, las preposiciones en cambio no introducen oraciones secundarias, solo frases. Observa cómo mediante una conjunción podemos modificar los nombres o los verbos y conseguir significados equivalentes a los que podríamos conseguir con adjetivos, adverbios y aún con palabras y frases enlazadas mediante preposiciones. Así, el obrero desempleado es equivalente a el obrero sin empleo, que se modifica mediante una frase con preposición, y es equivalente a el obrero que no tiene empleo, que es una oración ya modificada a través de una proposición. De igual manera, trabajan en la obra temprano es equivalente a trabajan en la obra por la mañana. Esta segunda oración introduce un modificador a través de preposición y a su vez estas dos son equivalentes a trabajan en la obra cuando amanece, que ya introduce una proposición para modificar. A todo esto, ¿qué conjunciones subordinantes y relativos existen en español? Estrictamente, las conjunciones subordinantes apenas son 3 o 4: que, sí, pues. Sin embargo, su número se incrementa por su combinación con otras palabras: por qué, para qué, hasta qué, a fin de qué, aparte de qué, aunque, así que, con tal que, si bien, en cuanto. ¿Y los relativos? Los relativos son una superclase de palabras que incluye algunos pronombres, adjetivos y adverbios. En español son los siguientes: qué, quién, cuál, cuánto, cuyo, dónde, cuándo, cómo. Al igual que las conjunciones pueden combinarse con otras palabras como preposiciones, lo cual cambia su significación al enlazar proposiciones u oraciones secundarias. Algunas de estas mismas palabras pueden funcionar como interrogativos, que son también otra superclase de palabras que incluye algunos pronombres, adjetivos y adverbios. Los interrogativos en principio no son palabras de enlace, pero llegan a funcionar así cuando inician una oración secundaria con carácter de pregunta, como en la oración le preguntaron qué debían hacer.
Si bien las conjunciones subordinantes y los relativos comparten la función de enlace, los relativos tienen la particularidad de hacer referencia a un elemento previo o posterior de la frase. De acuerdo con la función y la significación de las conjunciones subordinantes y los relativos, es posible clasificarlos como sigue. Nominales, que introducen proposiciones que funcionan como nombres o sustantivos. Posesivos, que establecen una relación de posesión entre el elemento subordinado y la oración principal. Y lativos, que denotan consecuencia o seguimiento. De lugar es el adverbio relativo donde, que indica ubicación. De tiempo es el adverbio relativo cuando, que hace referencia a un momento. Entre los modales, que señalan el modo o la manera, se encuentran cómo y de modo que. Cuánto es el adverbio relativo cuantitativo, es decir, de cantidad. Sí, sin acento, es el adverbio relativo que introduce proposiciones condicionales, esto es, que establecen una condición. Y son enlaces finales los que señalan el objetivo último o la meta de algo. Entre ellos están para qué y a fin de qué. Al inicio, nos preguntábamos cómo las conjunciones subordinantes y los relativos nos permiten adjuntar detalles a los nombres y los verbos sin recurrir a los adjetivos ni a los adverbios. Esto ocurre por el hecho de que las conjunciones subordinantes y los relativos son palabras funcionales que introducen proposiciones u oraciones secundarias que pueden especificar entidades y pueden denotar cualidades, propiedades sobre estas y pueden expresar también distintas circunstancias en que ocurre la acción. Gracias a esto, las conjunciones subordinantes y los relativos permiten introducir detalles en un texto. Hablemos ahora sobre la naturaleza morfológica de las conjunciones subordinantes y los relativos. ¿Qué características de forma tienen que nos puedan ayudar a distinguirlas en un texto? Mientras que las conjunciones subordinantes son invariables, algunos relativos sí llegan a cambiar en número y en género. Los relativos que varían en número y género son cuyo y cuánto. Los que varían solo en número son quién y cuál. Todos los restantes son invariables. ¿Cómo distinguir las conjunciones subordinantes y los relativos de otras clases de palabras? Las conjunciones subordinantes y los relativos pueden identificarse porque tienen algunas diferencias con otras clases de palabras que tampoco varían o varían muy poco. A diferencia de los adverbios, tienen escaso significado léxico, pues en ellas lo importante es su función de enlace. Y a diferencia de las preposiciones, las conjunciones subordinantes y los relativos introducen proposiciones u oraciones secundarias. Hablemos ahora sobre la naturaleza sintáctica de las conjunciones subordinantes y los relativos. ¿Qué funciones tienen en la oración? ¿Qué relaciones se establecen con los nombres y los verbos? Como lo anticipamos al describir su naturaleza léxica, las conjunciones subordinantes y los relativos son palabras función o palabras de enlace que introducen una proposición u oración secundaria subordinada o dependiente. Estas proposiciones pueden ir en lugar de un nombre o bien pueden establecer una relación con un nombre o un verbo, por lo que pueden funcionar como nombres o sustantivos, como adjetivos o como adverbios. Según la similitud que tengan con una de estas clases de palabras serán llamadas respectivamente proposiciones sustantivas, proposiciones adjetivas o proposiciones adverbiales. De acuerdo con lo anterior, las proposiciones pueden desempeñar las distintas funciones que estas clases de palabras desempeñan en la oración. Veamos qué funciones pueden desempeñar cada una de estas proposiciones. Comencemos con las proposiciones sustantivas. Tal como ocurre con los nombres, las proposiciones que funcionan como nombres pueden actuar como sujetos,
como en las oraciones quien mal anda, mal acaba, el que ha dicho esto está loco, cuanto nos dijeron era verdad. En estas oraciones hay dos verbos conjugados. Uno actúa como núcleo verbal de la oración principal, acaba, está, era, y otro como núcleo verbal de la oración secundaria o proposición, anda, ha dicho, dijeron. Cada núcleo verbal irá acompañado de los complementos obligatorios que requiera y los opcionales que se deseen. Precisamente, uno de los complementos del verbo de la oración principal es el sujeto de la oración principal, que en estos casos es la oración secundaria completa, dependiente de la principal. En esta oración secundaria, el núcleo de sujeto viene a ser la conjunción o el relativo, que puede ir acompañado de un especificador o no, como artículos. Y el verbo conjugado a su lado será el núcleo verbal, que irá con los complementos necesarios que requiera. En estas oraciones, los sujetos son las proposiciones quien mal anda, el que ha dicho esto y cuanto nos dijeron, que dependen de la oración principal, cuyos núcleos verbales son respectivamente acaba, está y era. En todos estos casos y en los que siguen, nunca hay que perder de vista que estamos frente a dos oraciones, una principal y otra secundaria o subordinada, cada una con sus respectivos núcleos y complementos que forman en conjunto una sola oración. Las proposiciones sustantivas también pueden desempeñar la función de complemento directo y complemento indirecto, como en las oraciones no creas lo que te digan y darán un premio al que llegue antes, respectivamente. En la primera oración la proposición es lo que te digan, la cual depende de la oración principal, cuyo núcleo verbal es creas. En la segunda, la proposición es al que llegue antes, la cual depende de la oración principal, cuyo núcleo verbal es darán. Insisto aquí en que en estos casos el complemento directo y el complemento indirecto son oraciones secundarias, con su propio núcleo verbal y sus complementos, que forman parte de una oración mayor, la principal, que también posee su núcleo verbal y sus complementos. Esto mismo lo seguiremos viendo en los demás casos y tipos de proposiciones. Otra función que pueden desempeñar las proposiciones sustantivas es la de predicativo. Como en la oración, precisamente eso es lo que busco. ¿Puedes identificar el verbo conjugado de la oración principal y el de la proposición? En efecto, constituye el núcleo verbal de la oración principal, del cual depende la proposición lo que busco, cuyo núcleo verbal es busco y que en conjunto actúa como predicativo. Los relativos y las conjunciones subordinantes que pueden introducir proposiciones sustantivas son qué, quién, cuánto e incluso sí, como le preguntaron si sabía leer. En las oraciones de ejemplo anteriores quizá notaste que las proposiciones aparecen después del verbo de la oración principal. Sin embargo, las proposiciones sustantivas pueden ir también antes de él. Así es tan válido decir le darán un premio al que llegue antes como al que llegue antes le darán un premio. Es decir, las proposiciones sustantivas pueden ir antepuestas o pospuestas al núcleo verbal de la oración principal. Al segundo tipo de proposiciones que existen, las adjetivas, les corresponde la función de modificadores. En la medida en que son adjetivas, estas proposiciones se adjuntan a un nombre al cual hacen referencia los relativos con los que se introduce la proposición. En las siguientes oraciones, todas las proposiciones adjetivas desempeñan la función de modificadores. Hace de modificador la proposición que no tiene trabajo en la oración un obrero que no tiene trabajo pasa hambre. La oración las hijas de nuestros vecinos, las cuales nos visitaban diario, dejaron de venir, incluye la proposición que ves destacada.
Esta también actúa como un modificador y es un inciso explicativo, por lo que se coloca entre comas. Y en la oración, la empresa cuyo dueño fue arrestado quebró, lo es la parte que dice cuyo dueño fue arrestado. Los relativos y las conjunciones que introducen proposiciones adjetivas, como has visto hasta aquí, pueden ser qué, cuáles, cuánto, cuyo y también quiénes. También los adverbios relativos dónde y cómo pueden introducir proposiciones adjetivas, como evidencia la oración el pueblo donde nací está muy lejos. Una característica de las proposiciones adjetivas es que van siempre pospuestas al nombre que modifican. El último tipo de proposiciones son las adverbiales, y sí, a estas les va a corresponder la función que típicamente desempeñan los adverbios, la de complementos circunstanciales. Recordemos que son diversas las nociones expresadas por los complementos circunstanciales. Pueden denotar tiempo, lugar, modo, comparación, intensidad, causa, finalidad, consecuencia, condición, concesión, excepción y adición. En pantalla ves un ejemplo de oración con proposición adverbial de tiempo. Además de en esta, tenemos proposiciones del mismo tipo en las oraciones mientras Julio jugaba, Amalia preparaba la clase, desde que vivo en Jalapa trabajo en la universidad y fumaré hasta que me muera. Los relativos y las conjunciones que permiten enlazar proposiciones de este tipo son cuando, mientras, desde que, hasta que, en cuanto, entre otras. Dónde y en qué son relativos que permiten introducir proposiciones adverbiales de lugar, como la que se ve en la oración, lo encontré donde me habías dicho. Hizo la tarea como pudo es una oración con una proposición adverbial de modo introducida por el relativo como. El relativo como también se utiliza para proposiciones adverbiales comparativas. Esto se observa en la oración, estoy tan sorprendido como tú lo estás. Nótese que en este caso el relativo como actúa dentro de la fórmula tan como, que tiene el mismo valor que la fórmula tanto que. En la oración caminé tanto que me duele el cuerpo. Proposiciones comparativas también se introducen con el relativo según. Por ejemplo, en la oración según me dijeron o en no habrá clases. Aún es posible enlazar proposiciones del mismo tipo con construcciones como más que, mayor que, peor que, etc., aunque en estas suele suprimirse el verbo de la proposición al asumirse que es el mismo de la oración principal. Aquí dos ejemplos. Me gusta más el teatro que el cine. Escribe peor que su hermana. En la oración estudié cuanto me lo permitió el trabajo. La proposición cuanto me lo permitió el trabajo es de intensidad. Un circunstancial de causa desempeñado por proposición adverbial se puede ver en estoy contento porque mañana hay puente. Para denotar causa son muchas las conjunciones subordinantes que pueden utilizarse. ¿Por qué? Ya que, pues, que e incluso el relativo como. En la oración viajaremos para que vean a sus abuelos. La proposición adverbial destacada denota finalidad. Para qué y a fin de qué son las locuciones o frases conjuntivas típicas para este tipo de proposiciones. A fin de que tus rendimientos sean seguros, deberías invertir en bienes raíces. Es un ejemplo en que se ocupa la segunda locución. La conjunción que introduce proposiciones de consecuencia, sobre todo al formar locuciones como así que y por lo que, como en la oración hizo un gran esfuerzo, así que terminó agotado. El adverbio relativo sí
es el que se ocupa principalmente para proposiciones adverbiales de condición. Como ves en la oración, si llueve, suspenderán el partido. También es posible ocupar las construcciones siempre que, a menos que, a no ser que e incluso como. Acá ves ejemplos de oraciones con proposiciones condicionales con esas locuciones. Le pueden otorgar un crédito, siempre que salde sus deudas con otros bancos. No lo dejarán viajar a menos que presente un certificado de salud. Llegaremos a tiempo a no ser que haya mucho tránsito. Y, como digas eso, me voy. En la oración, aunque sabían del riesgo fueron, tenemos una proposición adverbial de concesión. Otras proposiciones adverbiales de concesión se observan en las siguientes oraciones. Si bien actuaron en legítima defensa, el acto es un crimen. Y las cosas no van a cambiar por mucho que lo digas. Las conjunciones que sirven para introducir proposiciones de este tipo son aunque, si bien, por mucho que, entre otras. Con proposiciones adverbiales es posible también denotar excepción, como en la oración no pueden pasar salvo que me muestren sus boletos. Además de salvo que, pueden utilizarse construcciones como excepto si y sino que. Finalmente, para adición existen locuciones como aparte de que y además de que. Se ejemplifica su uso en la oración tiene talento aparte de que es joven. Al igual que las preposiciones sustantivas, las adverbiales pueden ir pospuestas o antepuestas al núcleo verbal de la oración principal. De hecho, es muy común que las proposiciones adverbiales vayan antepuestas, aunque no es posible con las de causa ni las comparativas. Sin embargo, colocar una proposición adverbial antes o después puede tener consecuencias, tanto en el sentido de la oración como en su función, como ocurre con varias proposiciones adverbiales que sirven como marcadores discursivos. Ya que hemos explicado y ejemplificado los distintos tipos de proposiciones, sustantivas, adjetivas y adverbiales, y las funciones que pueden tener en las oraciones, solo queda puntualizar dos cosas. Primero, es posible introducir proposiciones sustantivas con interrogativos como ves en las siguientes oraciones. No sabía qué era, pregunté quiénes se lo habían dado, investiga cuánto vale esta pieza, desconocen cuándo vendrá y preguntamos dónde quedaba la catedral. Todos estos son casos de oraciones interrogativas indirectas y en ellos la proposición actúa como complementos directos. Segundo, es posible introducir proposiciones sustantivas, adjetivas y adverbiales a través de formas no conjugadas de los verbos, esto es, con verbos en infinitivo, en participio o en gerundio. Las siguientes oraciones dan cuenta de ello. Deseo pasar unas vacaciones tranquilas, el corredor afirmó haber llegado a la meta, los esfuerzos dedicados hasta ahora arrojan sus primeros resultados y encontré a un chico preguntando por ti. En todos estos casos es necesario que el infinitivo, el participio o el gerundio lleve otros complementos para ser considerado una proposición. De lo contrario, si va solo, se considerará únicamente un nombre, un adjetivo o un adverbio según el caso. Las conjunciones subordinantes y los relativos, entonces, introducen una proposición u oración secundaria, subordinada o dependiente, que puede equivaler a un nombre o sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio. Según sean sustantivas, adjetivas o adverbiales, las proposiciones pueden desempeñar las funciones que corresponden a esa clase de palabras. Así pues, la principal pauta para reconocer qué funciones se introducen en una oración es identificar si actúan como nombres, es decir, en lugar de ellos, o si modifican a un nombre o a un verbo. Por supuesto, para esto es preciso conocer antes la naturaleza de estas clases de palabras. También puede ser de ayuda memorizar qué conjunciones y relativos suelen introducir qué proposiciones.
¿Por qué nuestro conocimiento sobre las conjunciones y los relativos nos puede ayudar a la hora de escribir? En primer lugar, porque las conjunciones y los relativos son palabras funcionales que introducen proposiciones equivalentes a otras clases de palabras, pero con mayor grado de especificidad, las cuales consiguen denotar cualidades y propiedades de los seres y distintas circunstancias en que ocurre la acción. Gracias a esto, las proposiciones permiten introducir detalles en un texto. En segundo lugar, porque las proposiciones introducidas mediante conjunciones y relativos nos permiten indicar nuestra intención comunicativa o nuestra actitud como hablantes y escritores ante ciertos enunciados, y esto contribuye a alcanzar nuestros objetivos de comunicación con un texto. En tercer lugar, porque muchas proposiciones introducidas mediante conjunciones y relativos nos permiten enlazar oraciones y párrafos distintos del texto y de esta manera ordenar y estructurar coherentemente la información. Como puedes ver, prestarles atención a las conjunciones subordinantes y los relativos es fundamental para desarrollar los textos, indicar nuestra actitud como hablantes y para estructurar coherentemente la información. Ojalá este video te ayude a ello. Si crees que será así, suscríbete, da like, deja tus comentarios y comparte. Y recuerda que si quieres sacar provecho de tu conocimiento sobre las conjunciones subordinantes y los relativos a la hora de escribir, puedes inscribirte a nuestros talleres.